Nunca voy a olvidar el momento en que mi propio hijo me empujó frente a toda la familia, en plena reunión, como si yo fuera un estorbo del que quería deshacerse de una vez por todas. Sentí mi cuerpo caer hacia atrás, y al mismo tiempo, cómo mi dignidad se rompía en 1000 pedazos bajo esas miradas llenas de vergüenza, humillación y desprecio. Nadie se acercó de inmediato. Algunos solo se miraron entre ellos, como si estuvieran decidiendo si valía la pena levantarme o dejarme ahí para no hacer más escándalo. En esos segundos entendí que la injusticia no era nueva. Solo estaba saliendo a la luz algo que llevaba tiempo pudriéndose en silencio dentro de mi propia casa. Mi hijo no solo me empujó físicamente, también me arrojó a un lugar de soledad y deshonra del que parecía que nadie quería sacarme. Lo que él no imaginaba era que, aunque me tiró al piso delante de todos, yo traía conmigo algo que podía cambiar por completo esa escena de dolor. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de las lecciones de vida que compartimos aquí. Cada relato tiene un mensaje profundo, y esta historia apenas está comenzando. Después de ese empujón, toda la familia comenzó a verme como si yo fuera el origen de cada problema, reforzando sin querer la historia que mi hijo llevaba meses sembrando sobre mí. Sentí los murmullos escondidos detrás de sonrisas falsas, las miradas incómodas que se desviaban cuando pasaba, y ese ambiente pesado que surgía cada vez que intentaba explicar mi versión. Era humillante, una mezcla de injusticia, abandono e impotencia que me desgarraba por dentro, porque nadie parecía dispuesto a escucharme. Me miraban como si yo fuera un hombre problemático, terco o difícil de tratar, y esa idea dolía más que la caída misma. Pero lo que ellos no sabían era que aquella reacción exagerada de mi hijo no había salido de la nada. Era apenas la punta de algo que él llevaba escondiendo por mucho tiempo. Algo que yo había empezado a notar mucho antes de aquella reunión. Yo ya había visto cambios preocupantes en su comportamiento. Explosiones de coraje sin motivo, silencios largos que nunca explicaba, llamadas que cortaba apenas me veía entrar, y esa distancia emocional que se sentía como una traición silenciosa. Había sombras en su mirada, gestos torpes cuando alguien le preguntaba algo, y una intranquilidad que él intentaba disimular con arrogância e desprezo. Cada detalhe apontava para um segredo maior, mas eu ainda não sabia qual. E embora tentara me convencer de que talvez estivesse exagerando, cada nova atitude confirmava minhas suspeitas. Era evidente que algo grave estaba acontecendo bem diante de nós. Lo que yo nunca imaginé fue que la verdad sería mucho más dolorosa de lo que pensaba. Yo había empezado a grabar ciertas conversaciones semanas antes, no por malicia, sino por una inquietud que me quemaba el pecho cada vez que mi hijo decía algo que no coincidía con sus acciones. Había frases sueltas, pequeñas contradicciones, detalles que parecían insignificantes, hasta que se repetían una y otra vez. Cada grabación mostraba una brecha más grande entre el hijo que yo conocía y el hombre que ahora se escondía detrás de máscaras. Tenía miedo de estar imaginando cosas, pero cada archivo confirmaba que algo no estaba bien, y aún así, no tenía idea de qué tan profundo era ese agujero. Era como seguir un rastro desconocido sin saber qué monstruo esperaba al final. Con el tiempo entendí que mi hijo estaba manipulando narrativas en cada reunión familiar, torciendo hechos simples para parecer el hijo ejemplar, y al mismo tiempo, pintarme como alguien complicado, terco o hasta senil. Lo hacía con un tono de preocupación fingida, como si estuviera cuidando de mí, cuando en realidad construía mi imagen de humillado. La gente lo creía porque era más fácil confiar en él que cuestionarlo. Yo veía cómo mi reputación se deshacía frente a todos sin que yo pudiera defenderme, y cada vez que intentaba explicar algo, parecía que reforzaba exactamente lo que él decía. Algo estaba siendo armado, y yo aún no sabía para qué. Mientras más escuchaba mis propias grabaciones, más notaba silencios estratégicos, frases cortadas y conversaciones que se detenían apenas yo entraba al cuarto. También descubrí que mi hijo enfrentaba problemas financieros serios, pero lo negaba con una agresividad que nadie entendía. Había préstamos sin pagar, deudas escondidas, gastos inexplicables, y una frustración que estallaba en forma de desprecio hacia mí.
Parecía que el peso de esas deudas estaba deformando su carácter, empujándolo a actitudes que jamás imaginé ver en él. Pero lo que más me dolía era notar que prefería destruir mi imagen antes que admitir sus errores. Esa revelación me dejó en un estado de sufrimiento silencioso que yo mismo tenía dificultad para enfrentar. Mi nuera tampoco estaba al margen. Sus miradas cómplices con mi hijo eran como cuchillos invisibles que me dejaban marcas profundas. Cada vez que yo entraba a una habitación, ella interrumpía la conversación, cambiaba el tema o simplemente salía, haciéndome sentir como un intruso en mi propia familia. Las decisiones importantes se tomaban sin consultarme, y muchas veces cuando yo me enteraba de algo, ya era tarde para opinar. Era evidente que había más secretos circulando por la casa que palabras honestas. Y cuanto más observaba, más claro me quedaba que ellos dos guardaban algo que no podían permitir que nadie descubriera. Aún así, yo intentaba mantener la calma. Caminaba por la casa en silencio, escuchando, observando, registrando cada detalle que pudiera ayudarme a entender la verdad. No quería herirlos ni exponerlos. Solo quería proteger la poca dignidad que aún sentía que tenía. Era mi única defensa ante una familia que ya no me escuchaba y prefería creer en mentiras convenientes. Había noches en las que no podía dormir, repasando cada gesto, cada frase, tratando de encontrar el momento exacto en que todo comenzó a romperse. Y cuanto más pensaba, más claro era que algo grande estaba a punto de explotar. Por eso, cuando mi hijo me empujó en aquella reunión, comprendí en el acto que no había sido un impulso, sino el punto final de una hostilidad acumulada, planeada y alimentada con intención. Ese empujón era solo el símbolo de algo mucho más oscuro que él intentaba ocultar. Era como si quisiera callarme antes de que yo tuviera oportunidad de hablar. Lo que él no sabía era que yo ya llevaba en el bolsillo la pieza que podría desmantelar todas sus mentiras. Y ahí, en el suelo, humillado frente a todos, entendí que tal vez ese era el momento que el destino estaba preparando desde hacía meses. Cuando caí al piso aquella tarde, lo primero que vi fueron unos ojos llenos de lástima, pero no una lástima de compasión, sino esa que te mira como si ya no fueras útil para nada. Fue una vergüenza que me atravesó el pecho como un golpe directo. Yo, que siempre había sido el pilar de esa familia, el que trabajó, sostuvo y cuidó, ahora era visto como un estorbo viejo y torpe. Sentí como el silencio se volvía más pesado que el golpe mismo, como si cada mirada dijera, ya no vale nada. Ese dolor emocional me sacudió más que la caída. Y aún así, algo en mi interior sabía que esa humillación no sería lo peor de esa tarde. Mi hijo, dominado por una rabia que yo ya no reconocía, intentó justificar el empujón diciendo que yo provocaba problemas, como si mi simple presencia fuera una molestia constante. Escuchar esas palabras me hizo sentir una mezcla de injusticia, deshonra y traición que jamás imaginé venir de él. Sus argumentos eran débiles, llenos de contradicciones, pero la familia parecía dispuesta a creer cualquier cosa con tal de no enfrentar la verdad. Era humillante ver cómo arrastraba mi nombre y pisoteaba mi dignidad delante de todos. Yo quería responder, quería defenderme, pero cada vez que abría la boca, parecía que todo el ambiente quería callarme. Era claro, eso no había sido un arrebato, era parte de algo planeado. La situación empeoró cuando mi nuera se acercó, con ese gesto frío que siempre ocultaba algo más. Ella reforzó la versión de mi hijo, diciendo que yo creaba conflictos, que estaba confundiendo todo, insinuando que mi mente ya no era la misma. Escuchar esa palabra, senil, salir de su boca me atravesó como otro empujón, pero por dentro fue un insulto disfrazado de preocupación. La humillación ya no era solo física, era emocional, profunda y calculada. Y lo peor fue ver que muchos le creyeron sin cuestionar nada. Era como si yo estuviera solo dentro de mi propia familia. La familia entera parecía hipnotizada por las palabras de ellos dos, como si cada frase fuera una verdad absoluta. Yo observaba a personas que amo, gente que creció a mi lado, que conocía mi carácter, bajar la mirada, aceptar esa versión sin pensar. Fue entonces cuando entendí que discutir no serviría de nada.
Mi voz estaba perdida en medio de ese mar de desprecio e ingratitud, y justamente en ese instante, mientras todavía me levantaba del piso, recordé la grabación en mi bolsillo, la única cosa capaz de romper toda esa manipulación, la única verdad que podía salvar lo que quedaba de mi dignidad. Respiré hondo, tentando controlar la dor que latejava na espalda e aquele dolor emocional que me queimava por dentro. Cada movimento parecia arrancar pedaço de mim, mas eu sabia que não podia desmoronar ali. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia uma chama de coragem se acender dentro de mim, uma força discreta, mas firme. Aquele empurrão tinha destruído algo dentro de mim, pero também despertou algo que pensei que já havia perdido, a coragem de lutar pela verdade. E com essa coragem veio uma certeza. Esse era o momento certo. La grabación que llevaba no era un detalle menor. Era la prueba clara de que mi hijo y mi nuera habían estado mintiendo deliberadamente, manipulando a la familia y usándome como escudo para ocultar sus propios errores. Contenía frases, confesiones y planes que harían que cualquier persona ahí presente reconsiderara todo lo que creía. Y cuanto más pensaba en eso, más entendía que el impacto sería enorme. Pero también sabía que revelar esa verdad abriría heridas profundas y quizá cambiaría la familia para siempre. Aún así, había llegado la hora, y algo en mí me decía que esa grabación provocaría una vuelta más grande de lo que yo mismo imaginaba. Y así, cuando la discusión empezó a desbordarse como un río fuera de control, saqué el celular de mi bolsillo con las manos temblando. No era miedo del aparato, era miedo de lo que esa verdad podía provocar entre todos, pero al mismo tiempo, era mi única defensa contra tanta injusticia, humillación y desprecio. Tengo algo que todos deben escuchar, dije, y la sala quedó en silencio en cuestión de segundos. Un silencio tan pesado que hasta el aire parecía detenerse. Y en ese instante, supe que ese momento cambiaría todo. Yo tenía plena conciencia del poder que tenía esa grabación. Ahí, con su propia voz, mi hijo admitía que había manipulado la percepción de la familia para esconder sus errores, sus deudas y su irresponsabilidad. Incluso decía que planeaba culparme a mí por ciertas decisiones financieras, como si yo fuera un viejo incapaz y confuso. Aquello era más que una traición. Era una puñalada emocional que intentaba borrar mi historia y convertir mis años de esfuerzo en motivo de burla. Yo sentía un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y indignación que me costaba disimular. Nadie imaginaba lo que estaba por escuchar. La reacción al primer segundo de audio fue devastadora. Mi hijo empalideció como si le hubieran arrancado el alma de golpe. Mi nuera retrocedió un paso, respirando rápido, como si la verdad le quemara la piel. El resto de la familia empezó a intercambiar miradas llenas de confusión, incredulidad y vergüenza ajena. Cada frase que salía del celular revelaba una contradicción más. Cada palabra desmontaba la mentira que ellos habían construido. Era como ver un castillo hecho de orgullo y falsedad caer piedra por piedra. Y aún así, sabíamos que lo peor aún no llegaba. Conforme avanzaba la grabación, las expresiones cambiaban. Algunos ya no podían mirarme a los ojos, avergonzados de haber creído en una historia tan injusta. Otros miraban a mi hijo con un miedo sutil, como si estuvieran descubriendo un lado de él que nadie quería admitir que existía. La verdad no solo mostraba manipulación, también destapaba decisiones irresponsables que pudieron haber afectado a todos. El ambiente se volvió tenso, emocional, casi insoportable. Y aún así, dentro de mí, había una calma extraña. A verdade, finalmente, estaba falando. Mi intención nunca fue humillar a nadie, a pesar de toda la humillación que yo había recibido. Solo quería recuperar mi dignidad, limpiar mi nombre, recuperar un poco de la verdad que me habían arrancado con desprecio e ingratitud. Pero, en ese instante, entendí que esa grabación tenía un peso mucho mayor del que imaginaba. No solo aclaraba lo que yo había sufrido, también revelaba heridas antiguas, errores escondidos y secretos que mi hijo y mi nuera habían guardado por demasiado tiempo. Era una verdad que dolía, pero que ya era imposible ocultar. Y aunque sentí un breve alivio al ver caer esa máscara,
Un peso enorme se posó sobre mi pecho. Yo sabía que revelar todo aquello tendría consecuencias profundas. Algunas relaciones no volverían a ser las mismas. Algunas confianzas jamás regresarían. Y aunque el silencio final parecía traer justicia, también traía un sabor amargo, como si estuviéramos perdiendo algo que nunca recuperaremos. Ese era el precio de la verdad, el precio de la dignidad, y de alguna manera, el precio que todos allí tendríamos que pagar por haber permitido tantas mentiras sin nunca cuestionarlas. Nadie esperaba. Mi hijo trató de hablar, pero lo único que logró fueron balbuceos torpes, excusas rotas que ya no convencían a nadie. Lo miré con una mezcla de tristeza y decepción, sintiendo que él mismo estaba comenzando a enfrentar la gravedad de sus actos. Y aún así, sabía que esa conversación pendiente no sería fácil. La verdad había llegado, pero las consecuencias apenas comenzaban. En ese momento, mientras yo respiraba despacio para no derrumbarme, entendí algo que había ignorado por años. El dolor que estábamos viviendo no había nacido ahí. Venía de mucho antes. Ese empujón solo abrió una herida antigua que todos fingíamos no ver. Era un ajuste de cuentas emocional acumulado por demasiado tiempo, esperando el instante exacto para estallar. Sentí una mezcla de liberación y sufrimiento, porque nada de lo revelado era sencillo de asimilar. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la injusticia que venía cargando finalmente había encontrado un límite. Algo importante había cambiado. Algunos familiares se acercaron para ayudarme a sentarme, pidiéndome disculpas con ojos llenos de vergüenza y empatía. Otros se quedaron a distancia, tratando de entender cómo pudieron creer tan fácilmente en mentiras disfrazadas de preocupación. La casa, antes ruidosa y caótica, ahora respiraba una tensión pesada, como si cada pared estuviera absorbiendo los secretos que tanto tiempo permanecieron ocultos. Yo me sentía cansado, sí, pero también más liviano, como si parte del peso que cargaba se hubiera desprendido, y aunque sabía que aún quedaban conversaciones difíciles por delante, sentía que ese era el primer paso hacia una verdad más honesta, y yo, por primera vez en muchos años, sentí que mi voz había sido escuchada. No porque grité, no porque exigí nada, sino porque la verdad habló por mí. Yo no sabía cómo sería el día siguiente, ni cómo mi hijo afrontaría las consecuencias de lo que había hecho. Pero entendí algo con absoluta claridad. La dignidad siempre encuentra un camino de regreso, cuando uno se mantiene firme, incluso en medio del dolor, la traición, la ingratitud y el abandono. Sí, quedaban heridas abiertas, pero también quedaba la posibilidad de un nuevo comienzo, uno honesto, uno real. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario con la frase «Gracias por la lección, vida». No olvides suscribirte al canal Historias con Lección, donde cada historia deja una enseñanza para el alma. Y recuerda, a veces las mayores lecciones llegan disfrazadas de dolor.